Y bueno, es oportuno también convocar a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que nos comparta un poco acerca de esos monitoreos que ellos hacen respecto al cumplimiento de los derechos de los guatemaltecos. Y hoy nos acompaña la Procuradora Adjunta de la PDH, Hilda Morales, a quien la recibimos en esta tarde. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, mucho gusto. Ustedes que han estado monitoreando pues distintas dependencias respecto al cumplimiento de los derechos humanos, ¿cuáles creen ustedes o se han dado cuenta que son los que más cuesta que se le puedan garantizar al guatemalteco? Bueno, según la situación actual y según el resultado de los monitoreos y supervisiones que llevamos a cabo, uno de los derechos mayormente vulnerados en la actualidad en Guatemala es el derecho a la salud. Vemos la gran crisis que atraviesa la red hospitalaria y también el desabastecimiento de medicinas, no solamente en el ámbito de lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública, sino también en cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, hay otros derechos vulnerados también, como el derecho a la educación. La educación debe ser gratuita de acuerdo a la Constitución Política de la República, pero vemos que cada vez más proliferan establecimientos educativos privados en vista de que no hay una cobertura adecuada de parte del Ministerio de Educación. O la deserción escolar, por ejemplo. La deserción escolar, y por otro lado no tenemos que centralizarnos en lo que sucede en las cabeceras departamentales y en la capital, sino también pensar en aquellas poblaciones que están alejadas de los centros urbanos y a los cuales no llega la educación, no hay escuelas. Si llega a alguna escuela, pues la enseñanza es en idioma español, sin tomar en cuenta el derecho a una educación en la lengua materna y con todos los requisitos que debe de tener la educación bilingüe intercultural. Por otra parte, tampoco llegan a estas comunidades todos los servicios que implican el cumplimiento de los derechos humanos, el acceso a la justicia, por ejemplo, el acceso a la salud, que ya mencioné, el acceso a la educación. Y en general podemos decir que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde la Procuraduría de los Derechos Humanos para promover los derechos humanos, para darlos a conocer, muchas personas los desconocen y no están en capacidad de exigirlos. Cuando hacía este reportaje y también estaba entrevistando a varios guatemaltecos, me decían algunos, es que los derechos humanos solo son para los reos. O sea, todavía existe esa confusión. ¿Por qué cree que las personas creen que pues solamente estas personas pueden tener sus derechos? Bueno, la verdad es que se desconoce a cabalidad todo el trabajo que se hace desde el punto de vista de los derechos humanos. En la institución del Procurador de los Derechos Humanos contamos con 16 defensorías en donde se tocan las diferentes temáticas relativas a derechos humanos, como los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez, de las personas con discapacidad, de la salud, de los pueblos indígenas, de las personas de la diversidad sexual, del derecho a la alimentación, etcétera, del consumidor, de los usuarios del transporte público. Son 16 en su totalidad y tenemos también las delegaciones del Procurador de los Derechos Humanos en los 22 departamentos y en algunos municipios. Es decir, que lo que más resalta, tal vez porque hay una especie de resentimiento por la delincuencia que ha proliferado en Guatemala, que solamente se respetan los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, nosotros atendemos al cumplimiento de los derechos humanos en general y en el respeto de la dignidad humana que también los privados de libertad tienen, para no ser sujetos a torturas, a tratos crueles, inhumanos, degradantes, y a que se cumpla el debido proceso, que es una garantía que está en la Declaración Universal, en tratados de derechos humanos internacionales y en la Constitución Política de la República. Vemos que hay varios derechos entonces que no se logran cumplir a cabalidad. ¿Qué cree que hace imposible o complicada el cumplimiento de estos derechos? Bueno, en realidad lo que hay es un incumplimiento por falta de responsabilidad de las instituciones públicas, y eso va unido también en algunos casos a la falta de presupuestos y es que sean suficientes para cumplimiento de sus funciones, y también en los últimos tiempos eso se deriva de la corrupción, que precisamente el día de hoy se está celebrando el Día contra la Corrupción. Ya para concluir la entrevista, licenciada, quisiera que nos dijera,
Desde la Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos hasta ahora, ¿cómo han visto ustedes el avance o la evolución de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, en nuestro país, a pesar de que se pueda pensar de que los derechos humanos no han avanzado, hay derechos que se reconocen en la actualidad y que no se tomaban en cuenta con anterioridad. Por ejemplo, los derechos de la niñez y adolescencia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es ahora un tema actual, los derechos humanos, y es un tema que cada vez más se va ampliando a conocimiento de la población, a pesar de que hayan esas percepciones equivocadas que mencionamos anteriormente. Gracias, licenciada, por acompañarnos en este espacio y hablar un poco acerca de los derechos humanos en nuestro país. De esta forma nosotros concluimos con nuestra entrevista y nuestro reporte especial, el Día Internacional de los Derechos Humanos.